hemos visto que el INE le ha entregado varios comunicados al presidente López Obrador, pues prácticamente diciéndole que saque las manos de la elección, o sea, que asuma su papel como titular del Poder Ejecutivo y que deje de entrometerse directamente en las elecciones. O sea, pues es la primera vez en mínimo 18 años que López Obrador no está en una boleta y pareciera que le da un poco de envidia no aparecer y de alguna manera quiere seguir ahí. Entonces, ¿tú crees que en ese sentido al INE le han faltado dientes para decirle a López Obrador, salte de la elección? Y otro aspecto súper importante, ¿crees que deberían suspenderse las mañaneras? A ver, se los voy a decir en 3 temas, ¿no? El primero de ellos, me parece que en los hechos no está en la boleta, pero de facto sí. Él es el 4º candidato. ¿Por qué? Porque él dirige la maniobra, opina y dice qué está bien y qué no está bien todos los días, ¿no? Critica a los candidatos de oposición y les dice tus propuestas no sirven y no estoy de acuerdo con ellas, pero también le corrige la plana a su candidata y le dice no, el siguiente gobierno debe de hacer esto, esto, esto y esto, y ahí donde la candidata diga que no, porque pues eso es impensable. Entonces, primer punto. Segundo punto, al INE le faltan dientes, sí le faltan dientes, porque hay un detallito ahí en la ley que nunca han querido incluir. Las autoridades electorales, ni el INE ni el tribunal, tienen facultades para sancionar a servidores públicos. Lo único que pueden hacer es señalar que hay una irregularidad, que hay una violación a la ley y pasárselo al órgano competente. La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero no los pueden sancionar. Nuevamente es como si los papás pudieran decir, pues sí, desobedeciste esto o hiciste mal esto, pero no te pudieran castigar. O sea, no hubiera consecuencia alguna, nada más decirte, pues lo hiciste mal. Pues entonces la verdad es que el presidente se burla. Lo que yo sí creo es, y referente con las mañaneras, creo que tanto al INE como al tribunal les ha faltado firmeza en sus decisiones. Aquí no es una cuestión de si quieres cumplir o no quieres cumplir, porque sí le han dicho varias veces al presidente, esto no puede hacer esto, no puede meterse en esto, está excediendo sus facultades, está violando el principio de neutralidad. Es más, hemos llegado al extremo, quítenle este cachito a la conferencia mañanera que está ahí subida en YouTube, en Facebook y demás. Creo que ahí es donde le ha faltado firmeza y le ha faltado decir, las mañanas se tienen que suspender porque tú no estás entendiendo que no puedes intervenir en el proceso y entonces como no entiendes y estás usando este espacio como un mecanismo de propaganda gubernamental, te lo vamos a quitar, al menos durante las campañas. Claro está que al presidente, Arturo, siempre se ha saltado la ley. Para el presidente la ley no es la ley. Entonces, por más que le digan no hagas esto, o ve esto, te sanciona, no sé si serviría de algo, porque el presidente nunca le ha importado. Claro, o sea, él está criticando ese órgano por el que él llega. O sea, también recordemos el 2018, él adoraba al INE. ¿Por qué? Porque dijo, por fin se hizo justicia, por fin existe una democracia que también vale decirlo, la gente por esta parte del apagón que mencionabas de Bartlett en su momento, que aparte también se hizo muy popular en las elecciones, se caía el famoso sistema y ya llegaba el que decían que llegara, ¿no? Entonces, en este aparato, en este sistema que ya conocíamos, pues obviamente a la gente le costaba creer en una democracia y en este INE que realmente fuera un correcto árbitro, ¿no?, de elecciones. Entonces, él está criticando al que antes, en el 2018, llega a ser presidente. A ver, sí, pero ahí hay un detalle. Él siempre ha tenido una afrenta contra el INE porque él lo que señala es que en 2006 el IFE en ese entonces le hizo el fraude. Entonces, siempre ha tenido esa estrellita. Sí, claro. Y él lo que dice justamente en 2018 es, llegué a pesar del INE, llegué por el gran apoyo que me dieron el pueblo. Nunca le ha reconocido a que con estas reglas, con esta autoridad electoral, con ese presidente del INE que tanto odia, ¿no?, que es Lorenzo Córdoba, con ese ganó él. Es un punto. En las elecciones de 2006, por ejemplo, y en las de 2012, él nunca dijo cuáles fueron mis errores, qué hice como error para perder. Él lo que siempre ha dicho es me hicieron fraude. Y cada elección que ha perdido, siempre ha dicho me hicieron fraude porque no quieren que yo llegue. Nunca ha dicho, a ver, yo me equivoqué en esto. Pero eso no nada más es de él, es todos los candidatos. Yo nunca he oído en México un candidato perdedor decir, sí, creo que en la campaña no debí de haber hecho esto, creo que no tuve... Eso nunca ha pasado. Lo que sí creo es que esta afrenta entre el presidente y la autoridad electoral es entre el presidente y cualquier autoridad. Con la que se ha visto más notorio es con la autoridad electoral porque
hasta que concluyó Lorenzo Córdoba, en esa presidencia, el INE, bajo Lorenzo Córdoba, se encargó de hacer valer su autonomía y no le importó tener un enfrentamiento abierto y directo con el presidente, pero lo que justamente estaban tratando de hacer era hacer valer la ley. Y a lo mejor a partir de la repetición de que el presidente incumplía la ley, eso le iba generando un daño y le iba minando su legitimación o le iba minando la confianza en la ciudadanía, porque aparte estaba enfrentando a otro órgano. Yo creo que el presidente es una persona, una institución muy popular. Andrés Manuel López Obrador, no lo podemos negar, es una institución popular en este país y por eso tiene el hecho de que sea muy popular, estándares, pues tampoco lo exime de cumplir con No, la por ley. supuesto que no, pero ahí lo que hizo fue enfrentar a otro órgano muy popular, el que organiza las elecciones, porque el INE tiene una alta legitimación y una alta confianza en la ciudadanía. Entonces era una lucha de poderes y yo creo que ahí sí lo vio. Creo que en el INE del día de hoy, el INE ha optado por no enfrentar tan directamente al presidente. Ha señalado algunos excesos del presidente, pero ahí es donde digo que ha habido una cierta tibieza porque no lo ha hecho con la firmeza. Yo sí creo que, por ejemplo, el INE de Lorenzo Córdoba ya hubiera ordenado suspender las mañaneras. Claro. Justo a ese punto quiero llegar porque se ha señalado que, bueno, es evidente que había una confrontación directa entre el expresidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vemos que se señala de manera directa que la actual presidenta del INE, Guadalupe Tadei, tal vez no está guardando la imparcialidad que debería, pues por distintos motivos. Se dice también, y es un hecho notorio, que buena parte de su familia forma parte de distintos órganos de gobierno en todo nuestro país. Entonces, en este sentido, ¿tú crees que el INE va a hacer su chamba como autoridad electoral, que Guadalupe Tadei va a hacer la chamba que le corresponde, o que de alguna forma va a favorecer a Andrés Manuel López Obrador y su candidata presidencial? Mira, yo creo que son diferentes formas de conducir a la institución, ¿no? Sí creo que Lorenzo Córdoba le gustaba mucho más el protagonismo, sí creo que era muy firme en su determinación y tenía ciertas convicciones democráticas en torno a la autonomía de la institución. También creo que eso golpeó mucho la institución en lo que dices, justamente en la parte presupuestal, lo mermó mucho. Era un enfrentamiento diario muy desgastante con el presidente y creo que ahora la presidencia de Guadalupe Tadei es distinta. Yo no le restaría méritos a Guadalupe Tadei porque es una mujer que tiene trayectoria en lo electoral. O sea, a diferencia de otras designaciones que se han hecho, no es una persona improvisada en ese sentido y digamos, creo que tiene otra manera de hacerlo y creo que tiene cosas que desde luego a mí en lo personal no me gustan. A mí sí me gustaría que fuera más confrontativa con el presidente, no por pelearte con el presidente, no es una cuestión de pelearte, de me cae bien o me cae mal, es una cuestión de defender la autonomía de la institución y defender algo muy importante, la equidad en la elección, que realmente todos tengan las mismas condiciones para competir, lo cual no está pasando. Sí creo que necesita ser un poco más firme en ciertas cosas y lo vemos seguramente no a todos, no a todas les gusta ver las sesiones del Consejo General, pero los que nos dedicamos a esto sí las vemos y los vemos ahí, de verdad parece mercado a ratos y están, o sea, es como una pelea de cantina entre los representantes y le cuesta mucho trabajo a la presidenta poner orden en ese sentido. Desde ahí vemos la firmeza que tiene que tener. A ver, lidiar con la clase política, lidiar con los partidos políticos es realmente complicado. Tienes que tener un carácter y tienes que tener un temple muy, muy especial para hacerlo en ese sentido. Creo que en muchas veces los enfrentamientos con Lorenzo Córdoba fueron muy, muy ríspidos, se elevaron mucho de tono, lo llegaron a amenazar allá afuera cuando bajó la candidatura de Salgado Macedonio y demás, pero creo que Lorenzo tenía el temple para hacerlo y tenía el carácter para hacerlo y para enfrentarse a los partidos políticos. Creo que la consejera presidenta actualmente tiene que trabajar más en eso. Ojo, también lleva poco tiempo, no es lo mismo el Lorenzo que tenemos en mente, que es el Lorenzo que cerró, al Lorenzo que empezó en 2015, en 2014 como presidente de la institución, no es lo mismo. Creo que está en esta curva y bueno, desafortunadamente a Guadalupe Tadei entró y a poquito más de
a menos de un año de haber entrado, le tocó iniciar con este proceso electoral, que además es un proceso sumamente complicado porque los partidos decidieron empezar antes de tiempo, porque es un proceso con mucha polarización, mucha diferencia entre las ofertas que hay, las 2, 3 ofertas que hay, las visiones de país, y la verdad es que es muy ríspido. Sí, ha sido un proceso totalmente sui generis, porque también a la fecha pues todavía hay lugares donde no se definen candidatos, donde también vemos que la violencia ha sido muy grande. La consejera presidenta, precisamente Guadalupe Tadei, ha dicho que ella tiene 17, o sea, ella menciona que son 17 los candidatos que han sido asesinados, no los 11, ¿no? Entonces, bueno, también vemos organizaciones internacionales que también ya están exigiendo 300 recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, pues sí, es un proceso que se vislumbra bastante complicado. A ver, no, yo creo que tiene ciertas características similares a las de 2006. Creo que es una elección polarizada entre dos polos opuestos, literal, la continuidad de la Cuarta Transformación o los peligros que representa la continuidad de la Cuarta Transformación, las amenazas y los riesgos que representan esta continuidad de la Cuarta Transformación. Una elección que yo esperaría que fuera una elección cerrada, entre dos opciones, aunque hay más candidaturas, pero yo creo que se va a cerrar entre dos opciones, que hay un factor, pero hay factores adicionales. Pero yo creo adicionales. que ya está cerrado entre dos opciones. Yo creo que la tercera opción, la verdad es que yo digo... A ver, creo que está entre dos opciones. Así es, aquí hay dos caminos. No sé qué tan más cerrado esté, ¿no? O sea, recordemos que la diferencia en 2006 fue de menos de 1%, fue de 0.5%. Eso es una elección sumamente cerrada. O sea, eso es, para la autoridad electoral eso es un escenario terrorífico, ¿no? Es el plan Z en ese sentido. Sí, que de alguna forma fue lo que impulsó un poquito la idea de que tal vez hubo un fraude en el 2006. Exactamente. Que evidentemente no hubo, pero por lo cerrada que estuvo la elección, pues empezaron a construir este falso discurso del fraude electoral. Exacto. Y además en esa elección como en esta, pues el presidente fue un actor activo, ¿no? En ese entonces fue un actor menos activo de lo que lo estamos viendo ahorita. Pero además ahorita se combinan otras cosas. Es una elección más grande porque es una elección, en 2006 no fueron tantos estados a elecciones al mismo tiempo, no teníamos esta concurrencia, es un padrón más activo y creo que hay una injerencia del Estado muchísimo mayor a la que vimos en ese entonces. Pero al mismo tiempo una ciudadanía más activa, ¿no la sientes así, Arturo? Una ciudadanía más metida. Yo he encontrado gente que de verdad jamás se había interesado en la política y hoy en día están preguntando cuál es tu proyecto, por qué voy a votar. Sí se han visto afectados, ¿sabes? La ciudadanía está reaccionando. Yo creo que eso es algo de lo muchísimo que hemos ganado y de lo que para bien o para mal le tenemos que agradecer a Andrés Manuel López Obrador. Nos ha hecho una ciudadanía menos indiferente, una ciudadanía más activa. Hemos entendido más politizada. que si queremos alzar la voz hay que salir a las calles. Hemos entendido que hay que exigir nuestros derechos y lo hemos visto no solo con la marea rosa, lo hemos visto también con las mujeres, ahora que pasó el 8 de marzo, cómo salen a las calles, cómo exigen sus derechos, cómo los hacen valer. Claro que no le gusta al presidente porque eso es en su contra, pero creo que en ese sentido sí hemos ganado.